40 y 42 dice la palabra del Señor, amado hermano. Dios quiere enseñarnos algo precioso, hermano, en esta noche. Dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que a los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, amados hermanos, gloria a Dios. Dios nos está enseñando que, gloria a Dios, desde el tiempo, gloria a Dios, los apóstoles, gloria a Dios, enseñaban, dice, gloria a Dios, en las casas, ¿no? En los lugares, Padre Santo, bendito sea Jesucristo, dice. Entonces, Dios nos ilustra en su bendita palabra, amados hermanos, dice, y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, dice, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, ¿qué nos quiere decir en esto la iglesia del Señor? Tenemos que prepararnos, gloria a Dios. Yo sé, en estos momentos tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice, gloria a Dios, amados hermanos, dice, participaban, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces cada uno de nosotros tenemos que participar, bendito sea el nombre de Jesucristo, tenemos que participar, gloria a Dios, dice, en las oraciones, tenemos que participar, bendito sea el nombre de Jesucristo, tenemos que participar, gloria a Dios, en la palabra de Dios, en la comunión, dice Dios, con los hermanos, dice, ¿no? Justamente dicen, fueron bautizados y añadían, dice, aquel día 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión los unos con los otros. Entonces, la iglesia del Señor, amado hermano, tenemos que, bendito sea el nombre de Jesucristo, tenemos que nosotros llenarnos cada día conforme a su bondad, conforme a su misericordia. Tenemos que, gloria a Dios, compartir, dice, el pan y las oraciones. Entonces, Dios, ¿qué quiere decirnos con esto, amados hermanos? Quiere que tú y yo, bendito sea el nombre de Jesucristo, ¿no? Tú y yo que compartamos, dice, gloria a Dios, la iglesia, dice, con la comunión con los hermanos, los unos con los otros. Entonces, de esta manera, bendito sea el nombre de Jesucristo, de esta manera, Dios nos va enseñando, hermano, gloria a Dios. Dios nos va enseñando, nos va diciendo, gloria a Dios, que nos va enseñando, bendito sea el nombre de Jesucristo, el partimiento del pan, el compartir, gloria a Dios, en las oraciones, el compartir la palabra de Dios, es muy importante, amado hermano. Entonces, Dios quiere, gloria a Dios, a cada uno de nosotros enseñarnos, dice la iglesia, amado hermano, gloria a Dios, dice, Dios nos llama, gloria a Dios. La Biblia lo dice, gloria a Dios, también en Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces dice el Señor también, amados hermanos, que cada uno de nosotros esto tenemos que llevar, como dice, participaban, dice, unánimes los hermanos, gloria a Dios. Dice también en Hechos capítulo 2, 47, dice el Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, amados hermanos, bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios, mira, nos quiere hacernos llegar, gloria a Dios, su mensaje, ¿no? A través en la iglesia, gloria a Dios, nosotros, hermanos, vamos a desarrollar nuestro llamado. Justamente en la iglesia vamos a desarrollar nuestro llamado, el nacimiento en Cristo, gloria a Dios, ¿no? El recibir a Cristo como Señor y Salvador es tu verdadero nacimiento. Dice en San Juan 1:12, dice la palabra del Señor, más a todos los que le recibieron, ¿no? Dice,
y a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de esta manera, amado hermano, Dios nos dice, nos llama, dice el nuevo nacimiento, gloria a Dios. Acá tenemos, dice, gloria a Dios, la cabeza que es Jesucristo de la iglesia, es Jesucristo, amado hermano. Entonces, la iglesia, gloria a Dios, tiene que estar preparada, gloria a Dios, ¿no? La iglesia, gloria a Dios, donde tú congregas, donde tú vas, gloria a Dios, ahí donde nosotros debemos prepararnos cada día, ahí donde nosotros debemos llenarnos de su presencia, así como, gloria a Dios, nuestros hermanos, gloria a Dios, en el tiempo, gloria a Dios, los apóstoles, dice, se reunían, gloria a Dios, y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y dice, en la comunión, dice, ¿no? En la comunión unos con otros, el partimiento del pan, y gloria a Dios, y en las oraciones. Entonces, yo hoy te invito, hermano, gloria a Dios, dice la iglesia, amado hermano, es el lugar para crecer como hermanos, ¿no? Tenemos un amigo, Jesucristo, que es el verdadero amigo, gloria a Dios, que nunca falla. Él está con nosotros siempre. Entonces, amado hermano, Dios quiere, gloria a Dios, que cada uno de nosotros nos llenemos, gloria a Dios, de su presencia. Entonces, el lugar, gloria a Dios, la iglesia, dice, hermanos, es el lugar donde nosotros nos llenamos, nos empezamos a crecer espiritualmente, el lugar de gloria a Dios. Sé que en estos tiempos, amado hermano, estamos aislados, pero gloria a Dios, pero no, eso no nos ata, hermano, para compartir en casa, dice la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, Dios nos quiere, gloria a Dios, cuando dice en su palabra, amado hermano, ¿no? Cuando dijo, cuando a Pedro Jesús le dijo, dice en el Mateo 16, 18, dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, gloria a Dios, yo también digo que tú eres Pedro, ¿no? Le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las pondré, ¿no? Perdón, gloria a Dios, y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, eso fue la promesa que le dio a Pedro. Dice, no, en ti, gloria a Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, en esta parte dice, gloria a Dios, Dios nos dice que Dios va a edificar la iglesia. Dice, gloria a Dios. Te pongo un ejemplo, amado hermano, si gloria a Dios, si Dios te dice edifica en un lugar, en una arena, gloria a Dios, tu casa, gloria a Dios, entonces ciertamente habría, gloria a Dios, no habría consistencia. Pero si nosotros edificamos en la roca, y dice, gloria a Dios, ni el Hades prevalecerá, gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor, amado hermano, que a Pedro le dije, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, gloria a Dios, si nosotros edificamos nuestra casa entonces en la roca, gloria a Dios, y la roca es Jesucristo, la roca eterna es Jesucristo, dice, gloria a Dios. Entonces, en esta parte, amados hermanos, Dios quiere, ¿no?, que nos edifiquemos, gloria a Dios. Entonces, la iglesia, dice, hermano, es el lugar para crecer espiritualmente como hermanos. Entonces, en esta parte, gloria a Dios, también, ¿no?, compartimos a nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Deje sus peticiones, amados hermanos, para nosotros también a través de la palabra compartir. Saludamos también a todas las personas, hermanos, que se van conectando con nosotros, nuestros hermanos. Entonces, gloria a Dios. Entonces Dios nos dice, amados hermanos, que tenemos que edificar la casa, nuestra casa. Nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor, en la cual, hermanos, nosotros tenemos que edificar sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo dice la palabra del Señor, en el capítulo 3, versos 14 y 15, dice el Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cuándo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna baluarte de la verdad. Así, gloria a Dios, amados hermanos,
en esta parte dice el Señor, amado, dice que la iglesia, dice, en esto dice, escribo, dice la palabra del Señor. Pablo estaba diciendo, aconsejando, gloria a Dios, estaba aconsejando a Timoteo, le dice, por lo cual dice, de esta manera la iglesia, entonces, en esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Hay una esperanza, gloria a Dios, que en un momento la iglesia del Señor, la casa de oración, se va a abrir, gloria a Dios. Va a abrir, gloria a Dios, para poder alabarle, para poder exaltarle. Pues, gloria a Dios, mientras tanto cuidemos esa casa, Señor. Tu casa es tu familia. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, mi casa, gloria a Dios. Entonces, en esta parte dice el Señor, amado hermano, que tenemos que edificar, dice, sobre la roca. Nuestra casa. Entonces nuestra casa es nuestro corazón, hermano, y delante de Dios nosotros tenemos que, bendito sea Jesucristo, tenemos que, gloria a Dios, edificar, gloria a Dios. Dios lo dice, amados hermanos, aunque dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Acá hay una palabra, tengo la esperanza de verte, mi hermano. Tengo la esperanza de abrazarte, tengo la esperanza de bendecirte, gloria a Dios, cuando te vea, hermano, pero desde acá, desde la distancia, hermano, levanto bendición sobre tu vida. Entonces dice la palabra del Señor, también más adelante dice, pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, hermano? Entonces Dios dice, tenemos un llamado. Tenemos un nacimiento en Cristo. No tenemos la cabeza que es Jesucristo. Tenemos, dice, la iglesia, la casa de oración. Entonces, acá nos dice, amados hermanos, tenemos el bautismo. Entonces, gloria a Dios, dice el Señor, la participación de las oraciones. Entonces, acá nos enseña, dice, que debemos conducirnos bien, correctamente en la casa del Señor. Dice, la iglesia del Señor, dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, amado hermano, columna baluarte de la verdad, entonces Jesucristo es la verdad. Entonces, Dios bendito, amados hermanos, quiere decirnos Dios que debemos conducirnos bien. Dice, la iglesia es el lugar para crecer como hermanos. En la iglesia nos forman para servirnos, gloria a Dios, de Dios. Buscamos a Dios y compartimos, dice, ¿no? Compartimos, gloria a Dios. Dice, compartimos nuestra fe. Compartimos nuestra fe, gloria a Dios, en Dios. Compartimos con los hermanos nuestra fe. Entonces eso quiere Dios que hagamos, hermano. Debemos aprender a conducirnos en la iglesia del Señor, en la casa del Señor. Dice que es el lugar para crecer como hermanos en Cristo. Entonces dice el Señor, dice en la iglesia se congregan todos los que Dios llama. Dios nos llama, gloria a Dios. En este lugar nos congregamos, practicamos el estudio, dice, practicamos, hermano, el estudio de la palabra del Señor. Practicamos, bendito sea el nombre de Jesucristo, el compañerismo. Practicamos, dice, el cristianismo, dice la Santa Cena, el bautismo, las oraciones, entonces, los devocionales. Practicamos, gloria a Dios, los ayunos, las oraciones de madrugada. Practicamos, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, las vigilias. Entonces, en esta parte dice, tenemos que aprender a conducirnos bajo la guianza de Dios, a través del Espíritu Santo. Tenemos que aprendernos a guiar. Entonces dice, ¿cómo hacer? Dice, ¿cómo crecer en la iglesia, hermano? Gloria a Dios. Entonces dice, en Hechos 20:20 dice la palabra de Dios, como que nada fuese útil, ¿no? He oído de anunciar y enseñar públicamente, y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 20:20 de la palabra del Señor. Entonces hemos aprendido a conducirnos, dice, enseñando, dice, públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca, dice la palabra del Señor, acerca, dice, del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios nos enseña. Entonces debemos aprender, dice la iglesia, hermano, y dice, Dios nos exhorta, dice, ¿no? Que seamos salvos, hermano. Dice,
nosotros tenemos que conducirnos, dice, delante de Dios. Y nos exhorta a que seamos salvos de esta perversa generación. Entonces, amado hermano, esta generación muchas veces, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, ¿no? Muchas veces nos conducimos, hermano, a esta perversa generación que a nada bueno nos conduce, amado hermano. Más al contrario, nos aparta de Dios, más al contrario, nos aparta del camino, hermano, a la cual Dios nos ha llamado, a la cual Dios dice, gloria a Dios, nos pide, gloria a Dios, que tú y yo, amado hermano, bendito sea el nombre de Jesucristo, nos llenemos de su presencia. Entonces, bendito sea Dios Altísimo, y Dios nos exhorta, hermano, gloria a Dios. Sin lugar a dudas, dice, el mundo cada vez más se corrompe. El mundo, a pesar de estas dificultades, gloria a Dios, a pesar de estas cosas que vivimos en estos tiempos, amados hermanos, que estamos pasando, pero aún no hemos entendido, lo que Dios, cuál es el propósito de Dios. Justamente esta generación perversa, hermano, gloria a Dios, dicen, sin lugar a dudas, el mundo cada vez se corrompe. Y como cristianos, Dios nos llama a participar de las a no participar de las maldades, hermano, de esta sociedad de esta sociedad, gloria a Dios, que nada bueno nos lleva. Pero hay un amigo, hermano, gloria a Dios, que nos dice, ven a mí. Dice Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta, dice el Señor, hermano, 3:20, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenará conmigo y él conmigo, dice el Señor. Entonces, leamos la palabra del Señor, dice, tenemos que aprendernos a conducir, dice que la iglesia, hermano, que es la casa de Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Así es que la cabeza es Jesucristo. Entonces nosotros, amados hermanos, ¿no? Dios nos conduce de esta manera. Y nosotros, hermano, tenemos que también aprender a conducirnos, gloria a Dios, a los caminos del Señor. Entonces, amado hermano, Dios nos está llamando. Dios nos está, gloria a Dios, nos está enseñando cuán importante es nosotros aprender a conducirnos, gloria a Dios. Entonces, a no participar de las maldades, hermano. Dios nos llama, gloria a Dios, ¿no? Dios nos enseña, dice, como iglesia debemos perseverar en una vida cristiana, gloria a Dios, dice, sin mancha, y practique la enseñanza, que practique, gloria a Dios, ¿no? Que practiquemos cada día en el nombre de Jesús. Entonces, que cada día tenemos que practicar. Entonces, Dios nos enseña que como iglesia debemos perseverar en una vida cristiana, que practique la enseñanza, que practique la sabiduría, que practique el temor a Dios, que practique el perdón, que practique el amor. Entonces, a eso nos llama, hermano, esa es la enseñanza que justamente dice, ¿cómo voy a caminar delante de Dios? Dice, estudiando la Biblia, disfrutando y predicar la palabra de Dios, casa, gloria a Dios, ¿no? Dice, gloria a Dios, predicando la palabra, enseñando la fe, ¿no? Dice, inspire a tener conocimiento, dice, a ganar las almas, un hábito, dice, no hay que quedarse mientras otros ganan almas, dice, ganar lo que más pueda, gloria a Dios, sobre todo las almas, amado hermano. Entonces, las almas es lo más importante, ser perseverante, ¿no? En la palabra de Dios, ser perseverante en la oración, gloria a Dios, ser perseverante, gloria a Dios, en la lectura de la palabra del Señor. Entonces, de esta manera, dice, nosotros vamos a aprender a conducirnos, gloria a Dios, en la iglesia del Señor, amado hermano. Entonces, dice, también el Señor nos enseña, bendito sea el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros, amados, tenemos que aprender, gloria a Dios, a conducirnos, dice el Señor, hermanos, ¿no? A conducirnos en la iglesia del Señor. Entonces dice la palabra que la iglesia, dice, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, amados hermanos, de esta manera nosotros tenemos, gloria a Dios, a Dios, a Jesús como la cabeza de la iglesia. Entonces, Él nos enseña, dice, grandes cosas, amados hermanos. Entonces, de esta manera, Dios quiere, gloria a Dios, que nosotros nos llenemos de la presencia. Entonces Dios nos enseña
a perseverar. Entonces, bendito sea el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios en esta hora, gloria a Dios, nos está enseñando, bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero solamente nos dice persevera hasta el final. El que persevera, dice, hasta el final, este será salvo. Es la palabra del Señor. Entonces dice, Dios nos enseña, como iglesia debemos perseverar en una vida cristiana, en una vida de fe, en una vida de gloria, de constancia, en una vida, gloria a Dios, en la cual Dios nos llama, amados hermanos. Entonces Dios nos dice, gloria a Dios, que cada día tenemos que perseverar, que cada momento, Señor, tenemos que pedirle al Señor. Entonces tenemos que también practicar, hermano, gloria a Dios, la obediencia. Tenemos que practicar, gloria a Dios, y le dice, ¿qué es la iglesia según la estudia, lo que he estudiado? Entonces la iglesia, hermano, gloria a Dios, es el lugar para crecer como hermanos. Es el lugar, gloria a Dios, en la cual a través de los pastores, a través de los siervos del Señor, a través de la palabra del Señor, Dios nos enseña. Entonces, Dios, en su bendita palabra, hoy te agradecemos, Señor. Dice, ¿cómo podemos poner en práctica lo que hemos estudiado? ¿Cómo podemos, gloria a Dios? Lo único que Dios quiere, hermano, que tú perseveres. Lo único que Dios quiere que te prepares a través de la palabra del Señor. Dios quiere, gloria a Dios, cambiar tu vida. Entonces, amado hermano, lo único que nos quiere decir el Señor es que Él nos quiere llenar de su presencia. Entonces, amado hermano, Dios nos quiere decir, gloria a Dios, que cada día tenemos que practicar la palabra de Dios, la oración, el partimiento del pan. Eso es lo que Dios nos llama, amados hermanos. Entonces, en esta hora vamos a entrar un momento a orar, a conversar con Dios. Vamos a entrar a que Dios nos hable hoy a través de esta pequeña gloria a Dios que Dios me ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Amado hermano, gloria a Dios, yo te pido en esta hora, yo pido, gloria a Dios, delante del Señor, vamos a entrar un momento en oración. Vamos a empezar a clamarle al Señor, vamos a pedirle dirección al Señor. Dios quiere enseñarnos hoy. Dios quiere, gloria a Dios, que salgamos, gloria a Dios. Dios quiere que salgamos, que tengamos como hermanos, que vivamos en paz, en comunión con cada uno, cada uno los unos con los otros. Así que como Cristo amó a la iglesia, gloria a Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como al mundo da. Entonces busquemos la paz, amado hermano. Solamente quiero compartir contigo esta oración. Yo quiero, gloria a Dios, que tú te llenes, gloria, bendito sea el nombre de Jesucristo, de la presencia del Señor. Lo único que aprendamos a conducirnos como iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Esta casa, este corazón, mano, gloria a Dios. Dios quiere que nos llenemos de su presencia. Vamos a poner, gloria a Dios, una adoración, Padre Santo, al Señor. Vamos a pedirle, gloria a Dios, amado Padre Celestial. Hoy te agradecemos, Señor. Dice la palabra, Señor, sobre la roca edificaré mi casa, Señor. Eso le dijiste a Pedro, Padre. Pero también decimos, Padre Santo, Señor, que cada uno dice, es útil, Padre. En esta hora yo te pido, bendito Dios, yo te clamo a ti, Padre Santo, que oramos, Señor, por cada una de las vidas, Señor. Aún todas las personas, mis hermanos, que están, Señor, conectados con nosotros. Oramos, Padre Santo, Señor, por todas aquellas personas que se han unido en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios eterno, Señor, Dios de la gloria. Amado Padre Celestial, hoy, Señor, es el tiempo de clamarte a ti, Padre. Señor Jesús, toma control de este momento, Señor, de esta oración, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Sé que, Señor, tú nos das entendimiento, sabiduría, Señor. Padre, Señor, bendito Dios de la gloria, en esta hora, Señor, te necesitamos a ti, Señor.
Necesitamos a ti, Padre Santo, Señor. Necesitamos que tú nos llenes, Señor, de tu presencia. Necesitamos a ti, Padre, en esta hora. Señor, queremos, papá, alabarte. Queremos exaltarte, Señor. Dios bendito de la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria, Santísimo Dios. Gracias, Padre Santísimo. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por este momento, Padre, que nos has permitido adorarte, Señor. Gracias, Dios, por este devocional de este miércoles, Señor. Hoy te agradecemos, Padre Santísimo, por este grande amor que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor poderoso. En tus manos dejamos, Señor, las vidas, Padre. Todas esas personas, Señor, que van a recibir el día de hoy, Señor, que han recibido, Señor, y que van a recibir el día de mañana, Señor Dios Todopoderoso. Señor, tú, Padre, Señor, exalta, Padre Santo, Señor, bendito Dios, tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno, Señor, papá, bendito Dios de la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Padre, edifica, Señor, tu casa, la iglesia. Edifica, bendito Dios, en esta hora. Te pido, bendito Salvador del mundo, por mis hermanos, por mis familiares, por mis amigos, por los compañeros de trabajo, Señor. Aún, Padre, en estos tiempos, Señor, pasando dificultades. Señor, mis compañeros de trabajo, sus familiares. Señor, ayúdanos, Padre Santo, Señor, a que nos llenemos, Padre, de tu presencia, Señor. Aleluya, papá. El Dios de paz, el Dios de amor, Señor, bendito Dios, llene los corazones, llene nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Dios eterno, por este tiempo que nos has permitido adorarte, exaltarte. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Padre Santísimo. Gracias, mi Dios. A ti clamamos, a ti, Señor, exaltamos, a ti te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo sé que no va a caer, Señor, al vacío, Señor, tu palabra. Señor, va a llegar, Padre, a los corazones, Señor. Señor, aleluya, bendito Dios, Señor. Te agradecemos, papito Dios. Gracias, Señor del cielo. En tus manos dejamos, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Dios eterno. A ti, Señor, papá, exaltamos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, poderoso Salvador. En tus manos dejamos, Señor, esta noche, Señor, sabiendo que tú nos amas. Señor, levantamos bendición sobre las vidas. Levantamos bendición sobre los hogares, Señor. Gracias, mi Dios. Tú eres poderoso. Tú eres grande. Señor, solamente nos queda agradecerte a ti, Señor. Gracias en esta noche de oración. En esta noche, Señor, de clamor. En esta noche de Señor, papá. Te pedimos a ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu, llenes los corazones, las vidas, Señor. Papá, la iglesia, Señor, empieza a edificarse. Tu iglesia, Señor, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Empiece, Padre Santo, a llenarse, Señor, de tu presencia. Gracias, Dios eterno, en tus manos dejamos, Señor. Aún, Señor, los familiares, todas las personas, Señor, que te necesitan a ti, Padre. Llénalos de tu presencia. Llénalos, Señor, de tu amor. Tu poder, Señor, papá, sea sobre ellos, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, al Altísimo Dios, Padre. Bendecimos los hogares. Bendecimos a ti, mi hermana. Bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida. Bendecimos. Gracias, amado Dios, por este tiempo maravilloso que nos ha permitido, Señor, exaltarte, Señor. La honra y la gloria, Padre, sea para ti, Señor. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, poderoso Salvador. A ti, Señor, levantamos acción de gracias por las familias, por los amigos, los familiares, los hermanos en Cristo. Gracias. La iglesia es el lugar para crecer. Hoy te animo, mi hermano. Te bendigo a tu familia. Bendigo a tu hogar. Gracias por este tiempo. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y a ti también. Te agradezco, mi hermano, por tu tiempo que le has dado a Dios. Por ese tiempo precioso que le has dado al Señor. Muchas veces andamos ocupados. Muchas veces le hemos dado de repente un poquito espacio a nuestro Dios. Yo te invito, hermano, a Dios como iglesia.
que busques la presencia de Dios día a día, orando siempre en todo momento, perseverando en a Dios en la comunión con los hermanos, con tu prójimo y sobre todo con un amigo Espíritu Santo que Él nos va a guiar a toda verdad. Que el Señor me lo bendiga. Conmigo será hasta otro momento, hasta otra oportunidad que Dios lo permita, seguir transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, ahí en un lugar donde te encuentres. Un abrazo a la distancia, un abrazo en el nombre de Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Dios eterno, por esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.